Decir que la homeopatía es un tratamiento alternativo es un error, ya que fue en el periodo del presidente Porfirio Díaz cuando por decreto se le reconoce como una opción médica. No obstante, por diferentes circunstancias, se le ha devaluado hasta el punto de pensar que se trata de charlatanería, cuando existen instituciones como el Hospital Nacional Homeopático, que con más de 100 años de funcionamiento ofrece a los pacientes tratamientos homeópatas y alópatas de primer nivel. ¿Quieres saber cómo funciona este hospital y de qué forma se conjuntan la alopatía y la homeopatía en pro de la salud? Hoy, en Diálogos en Confianza, te lo diremos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de esto que acabas de escuchar, de la alopatía y la homeopatía y si estas son aliadas en la salud. Y bueno, vamos a conocer la reinauguración o la nueva remodelación, digamos, ¿no? La nueva etapa del Hospital Nacional de Homeopatía. Entonces, bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy, así es que quédate con nosotros. Ya tenemos aquí a nuestro público, por supuesto a nuestros invitados, y Nora ya está con nosotros. Buenos días, Norita. Hola, buenos días. Qué gusto tenerlos a todos aquí. Cris, un gusto estar contigo y con todos ustedes. Por favor, escríbanos todos sus comentarios. Ya tenemos bastante controversia en las redes sociales porque hay gente que nos está escribiendo. Cris, les compartimos a todos que si se trata de brujería, que si se trata de charlatanería, incluso ya nos subieron algunos videos donde se especifica esto. Entonces, durante todo el programa vamos a hablar de esto y parte de lo que hablábamos antes de empezar el programa era que desafortunadamente si hay muchas personas que están ejerciendo la homeopatía sin tener la preparación y de ahí viene toda esta mala experiencia quizás para algunos de ustedes que nos están escribiendo, pero pues ya lo iremos resolviendo a lo largo del programa. Sí, porque como dicen ahorita y si es cierto, estábamos platicando que bueno, pues a veces hay desinformación, ¿no? Así es. Y a veces encuentras a doctores o a personas que te ofrecen cosas que tal vez no tienen ellos como toda la experiencia y entonces tienes malas experiencias, pero esto no es la realidad es lo que vamos a conocer el día de hoy, que está muy interesante. Así es que quédate con nosotros y bueno, para empezar a hablar de este tema, acompáñame a ver la siguiente cápsula. Pues hoy que estamos visitando el Hospital Nacional Homeopático, llegamos aquí a la consulta externa y estamos con la doctora Laura Molina, ella es médico general homeópata. Primero le damos la bienvenida, le agradecemos y queremos saber cómo funciona esto. ¿Es complementaria ya la medicina homeópata? ¿Hay medicina alópata? ¿Cómo es esto? El medicamento homeopático, la terapéutica homeopática, se complementa con cualquier tipo de terapéutica. No se contrapone y eso nos facilita el poder apoyar al paciente que ya viene, por ejemplo, tratado con algún esquema para asma o para diabetes o para hipertensión. Vienen muchos pacientes con la idea de no tomar ya medicamento alopático para hipertensión o para diabetes. Y ese es el trabajo del médico, el tratar de convencerlos de que en algunos casos ya no se puede quitar el medicamento. Y entonces finalmente pues aceptan, ¿no? Y afortunadamente los pacientes que tenemos aquí que vienen mes con mes a revisión van muy bien, evita por ejemplo hospitalizaciones, los pasamos a interconsulta, nutrición, los pasamos a psicología, entonces es un tratamiento integral que nos ha dado muy buenos resultados. Somos 4 médicos en consulta externa, más o menos manejamos 15 pacientes al día. ¿Todos homeópatas, los médicos? Sí, y obviamente tenemos un trabajo en conjunto, ¿no? Y cuando tenemos un paciente que de alguna manera necesita alguna otra intervención que no tenemos aquí en el hospital, pues lo derivamos, ¿no? A algún otro hospital sí, en donde sí lo puedan atender. Doctora, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes por los que llegan aquí? Durante el año se ve lo más frecuente problemas respiratorios, también problemas de gastritis o colitis y en cuestión femenina cuestiones de climaterio también. ¿Y combinan con médicos alópatas? ¿Sí hay aquí en el hospital?
Los médicos alópatas que están en el hospital están en las especialidades que le llaman troncales. Tenemos cirugía, tenemos ginecobstetricia, tenemos pediatría y tenemos medicina interna. Pues muchísimas gracias, doctora. La dejo que siga trabajando porque tiene muchos pacientes ahí en espera. Exacto. Y nosotros vamos a seguir visitando las instalaciones del Hospital Nacional Homeopático. Bueno, pues qué interesante. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, tenemos con nosotros a Fernando Ochoa Bernal. Él es director del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Qué orgullo. También tenemos con nosotros a Arturo Benítez. Él es subdirector médico del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. También está con nosotros Emma del Carmen Macías Cortés. Ella es médica homeópata con doctorado en investigación clínica del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Emma. Y también está con nosotros la doctora Gloria Hernández. Ella es médica homeópata de consulta externa del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud. Y bueno, ya estamos aquí para platicar de esto. Y bueno, ¿cómo surge este hospital? Fernando, por favor, si nos puedes platicar, ¿cómo surge este hospital? ¿Hace cuánto surge? ¿Dónde surgió este hospital? Bien. Este es un hospital que se creó por el altruismo, la visión, digamos, y el compromiso social de 4 grandes médicos homeópatas de finales del siglo XIX. Ellos tuvieron la gran suerte, la fortuna, de haber tratado al entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, de una antiquísima lesión de guerra, una fístula, con tan buenos resultados que de alguna manera eso abrió camino para que cuando ellos se dieron cuenta de que existía un local muy cerca del centro de la ciudad, que entonces había tenido usos, digamos, durante el virreinato como un polvorín y que en esa época era como un lazareto, era un local para hospitalizar durante cierto tiempo a pacientes con tifo o con enfermedades infectocontagiosas. Le dijeron, bueno, nosotros queremos ampliar la práctica de la homeopatía, que en ese entonces ya tenía unos 40 años de existir en México, desde 1850 llegaron los primeros homeópatas, y ellos dijeron, bueno, necesitamos que la homeopatía llegue, digamos, a las grandes clases necesitadas, y entonces de su pecunio incluso echaron a andar el hospital en 1893, fue inaugurado oficialmente en 1894, pero desde un principio estos, les podemos llamar 4 precursores o líderes de la homeopatía, pues de alguna manera ellos trabajaron con sus propios recursos, ellos montaron la propia farmacia homeopática, lo único que les dieron es un local, y poco a poco a través de donaciones y de una labor pues altruista y una labor donde mucha gente se fue incorporando a apoyarlos, el hospital fue creciendo con diferentes áreas, primero en un solo edificio y poco a poco se fueron agregando otros. ¿Y hoy qué es lo que estamos viendo? Esta no es reinauguración, es más bien como una remodelación. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Es remodelación, es reconstrucción y en pocas palabras es una renovación, es una nueva etapa. Realmente el hospital está entrando en una nueva etapa con toda la modernidad, con todo lo que implica una institución de salud y que tiene la forma de respaldar y de atender y de resolver los problemas de salud de la población, lo que nosotros llamamos del segundo nivel de atención médica. ¿Qué significa esto? Bueno, enfermedades de mediana o ligera complejidad y que nosotros podemos resolver desde que ingresa el paciente hasta que lo egresamos, ¿no? Haciendo una medicina pues, preventiva, una medicina curativa. Y bueno, no tenemos áreas de rehabilitación, pero también orientamos y de alguna manera nosotros hacemos referencias para que así el tratamiento sea integral, realmente al paciente se le vea desde todos los puntos de vista. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues qué interesante, pero ¿y cómo es esto de la homeopatía? ¿Por qué estamos recibiendo estas llamadas que nos estaba comentando Nora, donde hay muchas personas que dicen, bueno, es que eso no existe, digo, sí existe, pero es una brujería, es una falsedad, no curan, solo son charlatanes? ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía es una medicina que cuenta con una doctrina, es científica y se basa en 8 principios. Principios de la naturaleza, de la energía del paciente,
de las dosis mínimas, de la ley de semejantes, de lo miasmático, que es una carga hereditaria que tiene cada uno de los pacientes. Entonces, es una medicina muy completa. Esta parte de charlatanería, pues, no podría durar tanto un sistema si solamente fuera de época en época. Tenemos pacientes niños, adultos, ancianos, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, que notamos su evolución. Incluso los que están hospitalizados y se les puede agregar medicamento homeopático, notamos que se recuperan en menos tiempo o que llegan a complicarse cada vez menos. En cirugía, por ejemplo, para preoperatorio y posoperatorio, se puede utilizar el medicamento homeopático. ¿Y cuáles son los resultados de utilizarlo, por ejemplo, en estos casos, en estos ejemplos? Precisamente, menor tiempo de estancia intrahospitalaria. O sea, digamos que se cura más rápido, la recuperación es más rápida que si no se aplicara. Notamos que la recuperación es más rápida. Y en cuanto a la consulta externa, lo que notamos es que los pacientes se curan del padecimiento agudo. A veces esto es un poquito más difícil, pero se curan del padecimiento agudo y las recaídas son menos frecuentes. Ok, ¿y cómo nace esto de la homeopatía? O sea, tiene estos principios y todo, pero ¿cómo nace? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo funciona? Bueno, sus orígenes son en Alemania, por el doctor Samuel Hahnemann, que fue un médico que de formación en un inicio tradicional en su época, que finalmente él veía que los tratamientos eran muy agresivos para el paciente. En aquella época era pues muy agresivo el tratamiento y que no los curaba. Él era una persona muy culta, muy dedicada al estudio, políglota, y él al traducir muchos libros, porque posteriormente a eso él decide separarse un poquito de esta práctica tradicional que él consideraba agresiva y se enfoca y se profundiza en establecer los principios de la homeopatía. Inicialmente él la fue aplicando de una manera muy, muy satisfactoria para los pacientes y de ahí vienen los orígenes de ese mito, de esa pues cierta controversia con el médico tradicional. Pero no nos damos cuenta que actualmente la formación del médico homeópata es la formación de cualquier médico. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos medicina de la misma manera que estudia cualquier médico, muchos tienen especialidades médicas en hospitales alópatas, ¿sí? Otros estudiamos maestrías y doctorados en investigación que aplicamos a la homeopatía. Entonces, finalmente, como en todo, hay quien está con formación profesional y quien no lo está, así como hay cirujanos plásticos que tienen su formación y su consejo adecuado y que otros hay charlatanes, sucede lo mismo en el caso de la homeopatía. Claro. Pero esos son sus orígenes y pues ese es desde donde viene hasta actualmente, que es una medicina institucional en el sistema de la Sí, que eso es lo que es muy importante que sepamos todos, que es una medicina institucional. O sea, ya está aceptada por la Secretaría de Salud. Eso es importante, Norita. Y vamos a ver una cápsula para complementar esta cuestión de la historia, pero antes les leo el comentario de Lau García. Dice, prefiero la homeopatía, aunque no puedes dejar a un lado la alopatía. En Amealco, Querétaro, hay una clínica de ambas medicinas, dependiendo del padecimiento, te dirigen el tratamiento homeopático o alopático. Con esto nos vamos a la cápsula. Y por supuesto, si queremos saber de historia, teníamos que estar con el doctor Fernando Darío François Flores. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo se empieza con la homeopatía? ¿Quién la descubre? ¿Cómo llega a México? La homeopatía nace en Alemania, es descubierta por el doctor Samuel Hahnemann, y se puede decir que en 1810, con la publicación del Órganon de la Medicina, que es su libro principal, se estructura como una doctrina médica. La homeopatía llega a nuestro país en el año de 1850 a través de médicos españoles que venían de Cuba. Ellos le enseñaron a médicos cirujanos mexicanos que se convirtieron a la homeopatía. El primero de ellos fue el doctor Crescencio Colín y dos de los más importantes fueron Joaquín Segura y Pesado e Ignacio Fernández de Lara. ¿Y este Hospital Nacional Homeopático, cómo se recibe? ¿Quién lo funda? ¿Por qué es?
El Hospital Nacional Homeopático es la culminación de los esfuerzos de los primeros médicos homeópatas mexicanos. Se funda el Instituto Homeopático Mexicano en 1869 y los médicos del instituto fundan una academia de enseñanza. Muy bien. Estos médicos dirigen un escrito al presidente Porfirio Díaz, donde solicitan un hospital para ejercer la homeopatía y demostrarle al gobierno los beneficios de esa medicina. El gobierno les presta un antiguo edificio, el Polvorín del Virreinato, que estaba acondicionado como hospital para ejercer la homeopatía. Esa escuela estaba instalada en el hospital y trabajó muy bien hasta la Revolución. Ahí en la guerra revolucionaria se fragmentaron muchas cosas. De hecho, el presidente Madero también visita el hospital, también apoya la homeopatía, pero después de la decena trágica las cosas se complicaron mucho. La Escuela Nacional estuvo en diferentes instituciones, peregrinó hasta ser la sede de la casa del director, hasta que se adhiere a la Secretaría de Educación Pública, es apoyada por el presidente Plutarco Elías Calles, y finalmente el ingeniero Juan de Dios Batiz la toma como institución fundadora del Instituto Politécnico Nacional. Ahí surge la escuela del Instituto Politécnico Nacional, pero no es la única que existe en nuestro país. No. En 1912, con médicos, profesores y alumnos de la Escuela Nacional, se funda la Escuela Libre de Homeopatía de México. ¿Hay historia todavía para la medicina homeopática? Por ley es una medicina oficial desde el siglo XIX en nuestro país. El hospital tiene 120 años funcionando. Es una institución fundadora de la Secretaría de Salud. Es más antiguo que la misma Secretaría de Salud. Bueno, pues yo lo invito a que se quede con nosotros porque hay mucho que conocer sobre el Hospital Nacional Homeopático. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ustedes saben estamos hablando de la medicina alópata y la homeopatía, que de repente los nombres hasta nos confunden a los que no somos doctores. Pero bueno, el doctor Benítez nos quería comentar algo sobre las diferencias entre una y otra. Sí, para que haya una más fácil comprensión sobre cuáles son los principios de ambas disciplinas, mientras en la alopatía se basa en la ley de los contrarios. Esto quiere decir que lo contrario se cura con lo contrario. Es decir, si tenemos fiebre damos un antipirético, si tenemos diarrea un antidiarreico. Y en la homeopatía nos basamos en la ley de los semejantes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo semejante se cura con lo semejante. Esto quiere decir que en la homeopatía vamos a usar sustancias que en su estado natural van a provocar, por ejemplo, la diarrea, y ya preparadas como un medicamento homeopático van a curar precisamente esa misma diarrea. Esa es básicamente la diferencia. Y un poco por eso de repente estos comentarios que se escuchan muy comúnmente en la sociedad de es que tomé medicina homeopática y me empecé a sentir peor, porque hay como esa curva. ¿Eso es cierto? ¿Es a raíz de esto? ¿Tendríamos que tener paciencia? Sí, dentro de lo que nosotros sabemos que pueden ocasionar los medicamentos homeopáticos hay algo que llamamos agravación medicamentosa. ¿Esto qué quiere decir? Que es una agravación temporal que va a superar en magnitud a la enfermedad misma y va a traer como consecuencia una más rápida recuperación. Eso es algo, se puede decir, propio, pero a veces se interpreta como una reacción secundaria. Claro. Que no es así. No, y aparte da miedo, ¿no? También a las personas que no lo saben, porque dicen, bueno, pues es que me estoy enfermando más, entonces tal vez esto, no, o sea, no se esperan a terminar el tratamiento. Sí, ¿Podría ser eso? Sí, exacto. Ya el médico le indica cuánto tiempo le va a durar, dependiendo de cada medicamento, su reacción, su agravación medicamentosa. Y ahí es importante que exista la comunicación para que el paciente espere el periodo que ya el médico sabe que va a estar observando sus síntomas. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Nora, tenemos comentarios y les vamos a presentar más cápsulas. Les pedimos que se queden con nosotros y entender que el objetivo del programa del día de hoy es entrar a estos hospitales, a los institutos, para que usted conozca los servicios que nos pueden ofrecer, porque así como lo mencionan los médicos, tiene más de 100 años este hospital y la verdad que muchos de nosotros no sabíamos que estaba ahí, y de esta remodelación, además de esta nueva etapa. Entonces es importante entender que no es alopatía contra homeopatía, es un conjunto, son aliadas, hay límites para las dos especialidades, y entonces es ahí donde se pueden complementar, y sobre todo entender que no es una medicina alternativa, no es una medicina de charlatanería, no es una medicina milagro. De verdad que hay especialistas, también están aquí chicos que están estudiando, y el doctor Fernando nos va a aclarar también esto.
le pedimos que se quede con nosotros y vamos a ver justo una cápsula de cómo funciona la ginecobstetricia, como dice Cristian, nos dan las palabras, y la homeopatía, porque ellas también tienen límites. Cuando ya no pueden tratar, por supuesto que ocupan la alopatía, pero vamos a ver cómo funciona. Quédese con nosotros y conozcamos el Hospital Nacional Homeopático. Seguimos aquí en el Hospital Nacional Homeopático y estamos con la doctora Montserrat Vega. Ella es especialista en ginecología, obstetricia y en homeopatía. Doctora, qué gusto que esté con nosotros. Y ya antes de empezar la entrevista, usted y yo platicábamos y yo le preguntaba, ¿qué le ofrece este hospital a las mujeres? Bueno, dependiendo la etapa en la que esté la mujer, les ofrecemos medicamentos convencionales, es decir, alopáticos. También hay apoyo de psicología en casos necesarios. O sea, le ofrecemos en primer lugar un diagnóstico integral y un manejo integral a la paciente. No solo soy especialista en homeopatía, soy especialista en ginecología y obstetricia y además soy médico, ¿no? Soy médico general. Entonces la paciente es diagnosticada como debe ser, o sea, totalmente, tiene un diagnóstico claro y un tratamiento y un pronóstico en relación al tratamiento que va a recibir. Entonces la paciente puede ser vista exclusivamente como ginecología convencional, recibiendo alopatía, puede recibir homeopatía y alopatía o puede recibir exclusivamente homeopatía, dependiendo lo que ella requiera. Ahora, dos cuestiones. ¿Cómo reaccionan las mujeres cuando les habla de este tratamiento homeopático? Y habrá quienes no quieran el tratamiento alópata y que digan, no, a mí nada más quiero el homeopático, pero hay que hablarle de los riesgos porque no te protege, por ejemplo, de un infarto. ¿Nos puede decir esto? La paciente al momento que ingresa es diagnosticada, se le hace su historia clínica y el manejo, el abordaje que es el convencional que nos establecen las guías de práctica clínica de los expertos. Y a la paciente se le tiene que decir los pros y los contras de cada una de las cosas. Doctora, ¿hay contraindicaciones de la homeopatía? No, no hay contraindicaciones. Tiene sus alcances. Doctora, pues le agradezco mucho la información. Acaba de desmitificar muchísimas cuestiones. Gracias por estar aquí y nosotros seguimos recorriendo el Hospital Nacional Homeopático. Bueno, pues qué interesante esto que acabamos de escuchar porque a veces ni siquiera sabemos que abarca tantas áreas, ¿no? Y el doctor nos quería aclarar justamente esto. Sí, yo quería redondear, digamos, este concepto, ¿no? De que si la homeopatía es una alternativa. En realidad la homeopatía es un modelo clínico terapéutico perfectamente cimentado en una metodología. Y está dentro del edificio de la medicina. La medicina es un todo, las ciencias biomédicas son un todo. Entonces la alopatía, cuando hablamos de alopatía, pareciera que estamos hablando de la ciencia médica y no es así, ¿no? La alopatía es un enfoque, es un modelo, ya lo decía el doctor Benítez, en donde se hace un enfoque terapéutico específico. La homeopatía tiene el suyo y además tiene un plus, ¿no? Tiene un enfoque, digamos, filosófico y un enfoque de una clínica muy depurada, muy clásica, digamos, de la época de 1800, francesa, alemana, en donde nosotros como médicos que somos, hacemos un trabajo, digamos, médico, 100% médico. El gran problema ha surgido en el sentido de la poca información de lo que es un medicamento homeopático, de lo que es el abordaje clínico homeopático, y todo eso ha hecho una controversia que se va a dilucidar en la medida en que nosotros aportemos evidencia. El hospital viene para eso, porque va a tener un área de investigación, porque va a tener investigación clínica, como la doctora Emma del Carmen, ¿no? que se ha preparado precisamente para respaldar, para enfocar. Hay un comité de investigación dentro del hospital también que va a trabajar una serie de líneas. Entonces, la homeopatía desde el punto de vista institucional, el sector salud, afortunadamente pertenecemos a la Secretaría de Salud, va a dar todo para que este enfoque, este modelo clínico, terapéutico, complementario de la medicina, parte de la medicina, desarrolle a cabalidad todo su potencial, no nada más en la Secretaría de Salud, sino también en instituciones de seguridad social como el IMSS, como el ISSSTE, Fuerzas Armadas. Hacia eso vamos, a darle cada vez mayor formalidad. Entonces, esta es la idea de este hospital mixto, porque así se presenta, ¿no? Como un hospital mixto. Transversal, podemos decir. Transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede, de entrada se utilizan lo que ya se comentaba en la cápsula, ¿no? Nosotros tenemos que respetar las normas oficiales mexicanas de la práctica, de muchas de las disciplinas, las guías de práctica clínica también. Pero nosotros tenemos siempre el plus, siempre tenemos la manera de acortar caminos, de evitar complicaciones,
de mejorar, digamos, el estado integral del paciente. Porque la homeopatía tiene un enfoque psicosomático, eso es algo que se olvida frecuentemente. Sí, ¿no? se olvida. Dentro de la ¿Qué alopatía, quiere decir esto para los que tal vez no entienden el término? que para un Psicosomático. médico homeópata prescribir un medicamento no es un acto solamente de recoger signos y síntomas, digamos, de las áreas físicas. Nosotros siempre estamos investigando el estado anímico de un paciente. No es lo mismo tratar a un paciente con hipertensión que está deprimido, a un paciente que está sobreexcitado, a un paciente que está sumamente enojado o resentido. No es lo mismo para la homeopatía, porque los medicamentos homeopáticos fueron investigados, fueron ensayados, recogiendo todos los síntomas, tanto físicos como mentales. Oye, Cris, y aquí lo que dice el doctor, el día que entramos al hospital, todo el equipo de producción, había un compañero que se sentía un poco mal y justo una de las doctoras que atiende allí, que está en el área de pediatría, le decía esto y le empezó a preguntar cómo estaba en su vida, qué es lo que estaba pasando, y con base a eso lo apoyaron para darle uno de los medicamentos homeopáticos. Claro. Y eso nos llamó mucho la atención porque yo me sentía un poco resfriada, pero me dijo, no te puedo dar lo mismo, porque entonces contigo tengo que entender también qué es lo que está pasando, tu situación emocional, para entonces darte el medicamento. Y mucho de lo que la gente nos escribe el día de hoy es que como va muy lenta y que es lo mismo para todos, o que como lo que hacemos en la medicina alópata, que incluso pues nosotros tomamos el mismo chocho que se tomó el otro miembro de la familia, y así no funciona para la homeopatía. Pero eso nos sí llama mucho la atención. Sí, ¿no? se hace, es mucho más común. De hecho, hay un medicamento para gripa, un medicamento para la cabeza, ¿no? Y todo el mundo lo toma el mismo, pero aquí hay esta variante que qué interesante, porque entonces tiene que ver más de veras con un tratamiento personalizado. Sobre todo en los casos de crónicos, ¿no? En el cuadro agudo el enfoque es un poco diferente. Hay mucha gente que critica que la homeopatía es muy lenta para actuar. Yo digo un poco en son de broma a mis alumnos, es un poco, el lento es el homeópata, porque hay técnicas para hacerlo rápido. Claro, dentro de los límites de la fisiología y del daño que ese sujeto esté teniendo. Claro. Pero reconocemos que el tratamiento convencional alopático tiene toda la fuerza, todo el poder para rápidamente antagonizar o regular o salvar la vida o un órgano, ¿no? Claro. No estamos peleados con eso nosotros, ¿no? Ahora, esto que dicen que es mixto, insisto un poquito para que nos queden como claros, o sea, mezclan los dos tipos de medicamento, o sea, a veces se le da un medicamento y a veces homeopático o alópata, a veces, o esto de mixto, ¿qué quiere decir? Es que hay un enfoque aquí. Por ejemplo, si es un caso poco complicado, de reciente aparición, no importa la patología en general, ¿no? Hablamos de las patologías más frecuentes de un hospital, se puede tratar perfectamente con homeopatía. Debería de ser el enfoque de primera intención. El enfoque terapéutico es dar homeopatía de primera intención. En cualquier hospital, eso sería lo recomendable. Eso sería lo ideal. Claro. Se ahorrarían millones de pesos en el sector salud si todas las infecciones virales, digamos, en niños, claro, en estados de salud promedio, se trataran de primera intención con homeopatía y no se les diera inmediatamente un antimicrobiano o fármacos más poderosos, ¿no? O sea, ese sería uno de los grandes beneficios de que nuestra institución cada vez crezca más, fortalezca y aporte evidencia. Claro. Pero desde el punto de vista de la enfermedad incurable, como definimos a veces incurabilidad, ¿no? Casos de cáncer, problemas degenerativos, problemas autoinmunes muy avanzados. O sea, ahí, por supuesto que hay un tratamiento convencional y ahí la homeopatía tiene que ser humilde y sencilla, es decir, yo entro como un complemento, regulo cosas, evito complicaciones, refuerzo ciertos aspectos, ¿no? De la salud del paciente. Eso es lo que es interesante porque... Esa es la parte que llaman mixta, pero no es que de entrada a nosotros nos guste mezclar. No, de entrada más bien es complementaria. Exactamente, se puede utilizar complementariamente, aunque también a veces se puede usar como tratamiento único y no dar la otra porque no hemos llegado a la necesidad. Claro, eso qué interesante. Nora, tenemos aquí comentarios en el Facebook, dice Erika Nayeli, muy buen tema, se nota la ignorancia de la gente que no tiene idea de la homeopatía ni cómo funciona el Hospital Nacional Homeopático y mucho menos cómo son preparados los estudiantes de medicina de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y Mavi nos dice que ella vivió en Alemania y ahí todas las farmacias tienen medicina homeópata y alópata. Yo prefiero la homeopatía, pues me ha dado excelentes resultados. Y en este sentido, ya hay personas aquí en las llamadas que nos están preguntando si esto le podría funcionar. Pero antes de leer la llamada de María de Lourdes Amaya, retomar esto. Nos dice el doctor que, y lo sabemos, porque además tenemos aquí también en el Politécnico la escuela de homeopatía,
y que tiene todos los años funcionando y tiene todo un aval científico y todo, pues somos de casa. Pero entonces, doctor, ¿dónde quedó el rezago de la homeopatía? Porque en países europeos se utiliza, se conoce, se acepta, y en nuestro país no se acepta. Y veíamos, por ejemplo, cuando entrábamos, que lo compartimos, Cris, en la consulta externa, la gente llega cuando ya no puede hacer más con el padecimiento, y entonces voy a buscar la homeopatía o voy a buscar la acupuntura, a ver si me funcionan. ¿Dónde como quedó el en vez de rezago? antes, es al final, ¿verdad? Exactamente. Claro. Y si hay tanta información y tanta historia, porque también nos lo decían en la cápsula y ustedes lo dijeron, ¿qué pasó entonces? Sí, lo que pasa es que aquí son cuestiones culturales. Como dicen, tradicionalmente la gente acude a la homeopatía como último recurso, incluso como algo mágico. Sí. Y en la homeopatía no hay nada diferente en cuanto al diagnóstico de las enfermedades, al tratamiento, al pronóstico. Tenemos que ser bien claros qué se le puede pedir y qué puede ofrecer la homeopatía. Generalmente se le exige a la homeopatía siempre curación, y no es así. Todos sabemos que en las enfermedades crónico-degenerativas, lo mismo que ofrece el tratamiento alopático, lo ofrece el tratamiento homeopático. Esto es decir, un buen control de la enfermedad crónico-degenerativa. Pero no necesariamente la cura. Sí, no necesariamente la cura. Pero eso es interesante, porque de veras a veces también a los tratamientos alópatas también se les exige la cura y no necesariamente suceden, ¿no? Pero se le perdona tal vez un poco más por la ignorancia con la homeopatía. Y aquí hay una llamada de María, dice, quiero saber si la homeopatía le puede funcionar a mi mamá porque padece de neuropatía diabética, es hipertensa también, tengo problemas con los medicamentos que le da el seguro porque está anticoagulada. En este caso, y sabemos todos que no podemos dar una prescripción médica por televisión, sería de nosotros una irresponsabilidad, pero ella puede acudir a consulta externa al hospital. ¿Hay algún requisito que ellos tengan que cumplir o cómo funciona, doctor? Bueno, una de las grandes virtudes que tiene nuestro hospital es precisamente que es para población abierta. Nosotros vemos muchas personas que están asegurados, ¿no? Tienen ISSSTE, tienen IMSS. Ahora, este tipo de casos no son nada raros. Digo, yo como internista, en la época en que trabajaba en la consulta externa con pacientes hospitalizados, estos casos de neuropatía diabética son bastante frecuentes. Yo puedo, sin tener un estudio, digamos, de largo plazo dentro del hospital, que ya hay algunos ensayos por ahí en el mundo, se puede mejorar muchísimo, digamos, este malestar, ¿no?, que es parte inherente de las complicaciones de un diabético con ciertos años de patología. Incluso si es hipertenso, evitamos que tenga descontroles hipertensivos. Y eso lo hemos hecho pues, cientos de veces en el hospital, ¿no? Yo a través de 30 años de estar en el hospital lo hice con muchos pacientes de medicina interna. Pero no todos los casos funcionan de primera intención. Un paciente, mientras más avanzado está, mientras más farmacología está ingiriendo para mantener equilibrio de su enfermedad, más difícil es de curar y de tratar. Claro. Y ahí es donde confunden, ¿no? Vengo a que me quite todo y entonces la homeopatía es la alternativa. Me quito esto y con pura homeopatía nos vamos a salvar del asunto. No es así. No funciona así. Qué interesante. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que cualquiera podemos asistir. O sea, está abierto, podemos llegar hoy mismo y vamos a ser atendidos. Eso es bien importante. Seguramente nos van a preguntar del interior de la República que qué hacen, porque ya lo sabemos. Ahorita las leemos. Ya conocemos que siempre nos dicen, bueno, y nosotros que no estamos ahí, ¿qué hacemos? Pero bueno, nos vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Seguimos aquí en el Hospital Nacional Homeopático y ahora estamos en la farmacia, que esta es la única que hay en América Latina de su tipo, y estamos con la jefa de este servicio, que es la doctora Blanca Martínez Sánchez, y ella nos va a explicar por qué es la única en América Latina, doctora. Porque está institucionalizada. Quiere decir que pertenece al sector salud, de la Secretaría de Salud. Ahora, nos hacía usted una aclaración importante. Aquí se acondicionan los medicamentos, no se preparan. ¿Cuál es la diferencia? Prepararlo es que nosotros pudiéramos elevar el medicamento, pudiera ser desde la tintura, primera dilución, segunda, tercera, y necesitaríamos un espacio diferente a este. Y lo que hacemos es acondicionar, quiere decir que nosotros habilitamos los frascos con glóbulo y de ahí impregnamos nada más el glóbulo para proporcionárselo al paciente. ¿Medicamentos de qué tipo tenemos en esta farmacia, doctor? Son todos medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos vienen de 3 reinos principales: animal, vegetal y mineral. Por sus características y por su dilución
por la forma de preparación que son las diluciones, no son tóxicos. Ahora, ¿para qué padecimientos son estos? Para todo tipo de padecimientos y todas las edades. Los compañeros, los médicos están capacitados para, de acuerdo a la edad, a las condiciones del paciente, la enfermedad, el tiempo de evolución de la enfermedad, ellos prescriben la potencia con la que pueden abordar el padecimiento. El pago para de la consulta cubre el costo de la misma consulta y lo que el médico prescriba en su receta se proporciona al paciente sin un cargo extra. ¿Estos medicamentos son también para venta al público o solamente tengo que venir yo a consulta y es como me los venden? Ajustándonos a las normas, solamente que traigan receta, si fueran no de médicos de aquí, pero que fueran médicos homeópatas, o nada más los médicos que prescriben, las recetas que prescriben aquí, fundamentalmente son las que surtimos. Bueno, pues le agradezco muchísimo, doctora, y la dejo que siga atendiendo a los pacientes que están comprando ahorita sus medicamentos. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en el Hospital Nacional Homeopático. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y a mí me gustaría preguntar, bueno, ¿hay investigación en la homeopatía? Porque eso es algo importante que tenemos que saber. Adelante, por favor. Claro que sí hay investigación a nivel mundial, hay mucha investigación respecto a la homeopatía. El punto principal en el que la dificultad que se ha notado en la homeopatía es este principio de individualidad. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer investigación en homeopatía y queremos juntar un gran número de pacientes que exactamente cubran el mismo medicamento, tenemos un poquito de dificultad precisamente por este principio de individualidad. Pero actualmente se están haciendo ya muchos ensayos con medicina homeopática individualizada y otros, por otro lado, con medicina en el cual se prescribe un solo medicamento con otro enfoque y ha dado buenos resultados. ¿También aquí en México se está haciendo aquí investigación? en México, pues nosotros hemos estado, en mi caso personal, haciendo una investigación sobre climaterio, sobre la sintomatología depresiva y los síntomas vasomotores en climaterio. Y con buenos resultados. Es una alternativa, no es alternativa, es un medicamento, una medicina enfocada precisamente a aquel grupo de mujeres en las cuales o tienen contraindicación para tomar terapia de reemplazo hormonal o simplemente no quieren tomar terapia de reemplazo hormonal. Y es una parte importante porque cada día las mujeres avanzan más en su sobrevida, entonces el climaterio abarca un mayor número de años. Entonces esta etapa de la vida puede ser tratada de manera muy integral con el medicamento homeopático. Qué interesante. Ahora, vimos la cápsula de la farmacia, y esta farmacia ustedes ahí claramente nos dicen que está institucionalizada. Entonces, pero hay otras farmacias que vemos que son privadas, que nosotros vamos caminando por la calle y no los encontramos, o en fin. ¿Cómo nosotros podemos saber que lo que ofrecen tiene todas estas características de veras de una investigación seria, que lo que nos están dando realmente es lo que nos están diciendo? ¿Hay alguien aparte que avale todo esto? Ya hay laboratorios homeopáticos que están de acuerdo a las normas oficiales de la buena manufactura, que están estandarizadas las técnicas en base a la farmacopea homeopática mexicana, y hay un órgano que regula todas estas farmacias, que es la COFEPRIS. O sea, tiene que la farmacia tener una serie de requisitos que cubrir para que sea al aval. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque muchas veces podemos ver medicamentos en el cual no se nota ni se ve el registro. Entonces es importante siempre que el público, que la gente que va a acudir a comprar un medicamento asista a un lugar que sea avalado por COFEPRIS, que sea un laboratorio homeopático serio. Oye, claro. Cris, y por ejemplo, los médicos, ¿cómo saber que sí que no son charlatanes, que sí estudiaron? Porque hay asociaciones mexicanas de gastroenterología, de todo. ¿Qué pasa con los homeópatas? Porque también cuando vas a una consulta homeopática, ellos sacan el medicamento. ¿Eso también funciona o cómo saber que es algo real? Bueno, hay médicos que nosotros tenemos una asociación, un consejo que nos avala, así como hay consejos de otras especialidades. Hay un consejo en homeopatía en el cual nosotros estamos bajo los requerimientos que son oficiales para el ejercicio de nuestra profesión.
Entonces eso es, nos dan un diploma de consejo donde estamos capacitados para ejercer la medicina homeopática. Y les vamos a contar, a Cristi le dijimos esta anécdota, cuando entramos a grabar todo el equipo ahí, le preguntamos al doctor que en la farmacia todos nos dio como una especie de alergia, una rinitis a todo, y le decíamos que igual nos estaban depurando, ¿verdad? Ahí con los medicamentos alópatas, pero nos dice el doctor, no, lo que hay es un concentrado de alcohol, doctor. Lo que pasa es que los medicamentos homeopáticos están preparados en una base de alcohol-agua. Y entonces al estar preparando muchos medicamentos, porque en ese momento ustedes llegaron y estaban preparando, así es. Como sea, al estar preparándolos siempre vaporiza, siempre hay un poco de alcohol, digamos, en vapor, y pues lo estás aspirando, ¿no? Entonces yo les digo que de alguna manera si hubieran estado demasiadas horas ahí, pues salimos muy hubieran contentos salido un poco, sí. ¿De dónde, doctor? De una vez denos la dirección. Perdón. Bueno, antes de la dirección, esa es una pregunta también que nos han hecho, por ejemplo, esto de la base del alcohol. O sea, ¿esto es recomendable para cualquier edad? Porque de repente también hay personas que dicen, bueno, para niños más chiquitos, con esta base de alcohol, lo dudan. No, o alcohólicos, ¿no? Que incluso no les puede estar dando una... Ajá, exactamente. La homeopatía, vamos, lo de alcohol, agua, glucosa, lactosa, sacarosa, todos son vehículos en donde en algún momento se les aplicó o se colocó el medicamento homeopático original. Generalmente el medicamento homeopático original, así como le decimos coloquialmente, quiero un medicamento homeopático en dilución, lo que significa es una dilución hidroalcohólica, con un alcohol que tiene un cierto nivel de concentración, que le llamamos alcohol homeopático, es de 87 grados Gay-Lussac. Entonces, la base es esa, pero normalmente no se debe dar pura, no se da pura, se prepara, se acondiciona, que es lo que comentaba la doctora Blanca Martínez en la cápsula, se acondiciona, de tal manera que se da en globulitos o se da disuelto en agua destilada, o se puede dar en otras presentaciones, ¿no? Hay países donde han hecho cosas increíbles hasta de homeopatía inyectable, hay medicamentos homeopáticos preparados para tópicamente tratar enfermedades, hasta supositorios alguna vez llegamos a ver por ahí. O sea, hay muchas presentaciones, ¿no? Claro. Pero en realidad la homeopatía clásica es así, es una fórmula, es hidroalcohólica y se da en globulitos o se prepara en una solución acuosa con agua destilada. Yo creo que les vamos a dar muchísimo trabajo porque nos están preguntando muchísimo la dirección, también la vamos a postear aquí en las redes, la tienen nuestros compañeros del Centro de Contacto con la Audiencia, pero si ustedes nos quieren dar la dirección, porque la gente de verdad que hoy va a estar abarrotado el hospital, tienen 2 turnos, matutino y vespertino. Así es, sí, con todo gusto. El hospital está localizado en el centro de la ciudad, en la calle de Chimalpopoca, 135, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, esquina con 5 de febrero. Está el lugar más cómodo o céntrico para referirlo, es entre el metro Pino Suárez y el metro San Antonio Abad, e incluso muy cerca del metro Isabel la Católica. ¿Y cuáles son los horarios en los que ellos pueden acudir? Tenemos, en la consulta externa tenemos horarios de las 8 a las 2 de la tarde y en el turno vespertino de las 3 a las 20 horas. Y en hospitalización pues tenemos servicio 24 horas. ¿Hay una zona de emergencia, por ejemplo? Sí, tenemos un área de urgencias que recién abrió el 28 de noviembre del año pasado y ahí se está atendiendo de manera continua. Perfecto, pues interesantísimo. Bueno, pues por acá tengo a Amador. Amador, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú tienes una duda sobre la homeopatía? No, tengo una duda, tengo algo que compartir con ustedes. Porque tenía una enfermedad en el estómago, se la platiqué, bueno, consulté a varios doctores, la medicina alópata nada más me lo controló. La que en realidad y le tengo, bueno, bastante fe, fue la medicina homeopática. Bueno, mi padecimiento era que al grado de que ya no podía comer, regresaba todo, ya inclusive con sangre, estuve como con 35 kilos, mi mamá anduvo preguntando y afortunadamente en la homeopatía me erradicó el mal, porque no podía comer café, alcohol, fumo demasiado, estoy controlándome, todo eso me afectó. Y ahorita ya llevo como unos 15 años sin padecimiento. Wow, interesante. Bueno, eso me funcionó a mí, ¿verdad? A mí en lo personal. No sé cómo funcionan los demás. Claro, no, pero es muy interesante oír un caso en el que funcionó porque es real. O sea, la verdad es que es lo que estamos viendo. La homeopatía funciona
y funciona muy bien. Muchísimas gracias por el comentario. Y por aquí tengo a Leonor. ¿Cómo estás, Leonor? Sí, buenos días. Buenos días. Dime. Yo lo que les quiero comentar es que tengo 2 años tratándome con homeopatía y he comprobado que sí bajan los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Tú por qué te acercaste a la homeopatía? Cuéntanos un poquito. Pues por eso, precisamente buscando un medicamento que no dañara tanto la flora intestinal. Entonces, ¿cuál era tu diagnóstico? O sea, que no dañara porque ¿qué tenías? Niveles de colesterol elevados. O te habías hecho un examen y te habían dicho que estaban elevados y dijiste voy a buscar la homeopatía. Sí. Y entonces llevas 2 años. Y en los estudios de laboratorio, en la química sanguínea, los resultados han sido que sí han bajado. Qué padre. Y si no he bajado o si no he llegado a los niveles normales es porque a veces uno no se apega al tratamiento como debe ser. Y hay que ser paciente también, hay que tener paciencia, apegarse al tratamiento, ser disciplinado. ¿Por qué crees que tú no te apegaste al tratamiento? Pues es que luego, por horarios, cuando anda uno en la calle, es un poco complicado. ¿Por qué? Cargar los frasquitos, porque lo que tomo yo es dilución. Tengo que diluir 20 gotas en medio vaso con agua y tomarlo. Entonces a veces eso resulta un poco complicado. Este punto lo han escuchado ustedes comúnmente de que tal vez no es fácil llevarlo, no es fácil tomarlo, no es fácil transportarlo. Sí, realmente lo hemos escuchado varias veces y ahora hemos tratado también de ajustar la dosis del medicamento y proporcionarlo 2 veces al día, 3 veces al día y en glóbulos para que no sea como difícil para el paciente. Quiero felicitar al señor Amador y a la señora Leonor por ser constantes en su tratamiento. La homeopatía es un método y requiere también alguna forma de vida. Esto significa que aunque ellos tengan un trastorno digestivo o en este caso un trastorno de dislipidemia, ellos tienen que llevar también un régimen, una dieta, el medicamento homeopático. ¿Sí? Tenemos que buscar como toda esta parte integral. Claro, muy interesante. Muchísimas gracias. Tenemos más llamadas, más comentarios, se los compartimos. Un saludo a Guanajuato, nos están viendo desde allá y nos pregunta Jorge Villegas que si con la homeopatía se puede curar una hernia de ingle. ¿Qué se puede hacer? No se ría, doctor, díganos. Es que aquí el cirujano, el doctor Sí, mire, en el caso concreto de las hernias son un defecto anatómico que es su tratamiento definitivo y el único más recomendable es la cirugía. Y con todo gusto ahí en el hospital homeopático somos expertos en tratar hernias. Claro, ¿ahí sí le pueden realizar la cirugía? ¿Perdón? ¿Ahí le pueden realizar la cirugía? Sí, ahí llevamos a cabo las cirugías con las técnicas pues actuales, con colocación de mallas protésicas de manera abierta. Se pueden llevar a cabo también con técnicas laparoscópicas. Sí, es que eso qué interesante para que se nos quite justo ese mito. O sea, tal vez lo que ocupen es la medicina homeopática para su pronta recuperación, pero es que van de la mano, ¿no? Van juntas. Claro, cuando hay cirugía, pues hay cirugía. Aquí una llamada nos dice, tengo una hija de 18 años de edad, es muy bajita de estatura, mide unos 54 y acudí con una persona que no me consta que sea médico homeópata. Porque en su título que tiene en el consultorio no lo dice, solo dice que tomó un taller. Se supone que acudió porque mi hija quería crecer un poco más y esta doctora me dijo que si es posible con la medicina homeópata. Le recetó tomar 3 veces algunos chochitos, aquí nos pone el nombre de los chochitos. Quisiera saber si es realmente posible o me están engañando. Mire, lo que hablábamos de la charlatanería y aquí en el Facebook también nos pregunta Ámbar, justo eso. Espero que mi comentario pase al aire. Por supuesto que sí, Ámbar dice, tiene la inquietud. Los homeópatas también tienen cédula profesional y esto aunado al taller que tomó el otro. Sí, claro. Digamos, lo primero que tiene que hacer el paciente es asegurarse de que
su médico esté debidamente documentado. Los registros de las profesiones son información pública, lo pueden consultar en internet, y ahí en internet con el nombre o con el número de cédula pueden corroborar que esté debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones. Y no vamos a ser con chochitos, ¿verdad, doctor? Ya si no crecimos, no crecimos, ¿verdad? Ni con chochos ni con nada. Así que ni con chochos. Bueno, les leemos otra llamadita de Estela Vega. Dice, tengo 58 años, desde los 40 o más o menos tuve osteopenia. Me atendí con alimentación, con calcio, que me indicaron, posteriormente pasé a osteoporosis, y que tienen, en estos casos si hay algo que ofrecer de la homeopatía. Regresando al corte le decimos. Seguimos con ustedes y lo queremos invitar para que el día de mañana nos acompañe aquí en Diálogos en Confianza al tema de familia con Cristina Jáuregui, y el tema va a ser esto de familias interreligiosas. Hay aquí datos estadísticos, pero más allá de dárselos, yo lo que le quiero decir es, imagínense una pareja formada por un católico, un judío o un testigo de Jehová. Pareciera muy fácil, el problema empieza es cómo educas a tus hijos. Eso de verdad puede ser un grave problema. Los bautizas, no los bautizas, van a la primera comunión, no van. Puede ser un pleito y fuerte, aunque se hable desde que la pareja se va a constituir. Después la verdad es que vienen los dimes y diretes, así se lo decimos, y puede ser hasta que estas parejas rompan ahí la familia, de verdad se desintegre por esta cuestión, o hay familias que lo llevan bien a cabo y logran salir avantes. ¿Por qué no conocemos los testimonios el día de mañana a las 9:30 de la mañana y vemos cuáles son los problemas o las ventajas que puede haber cuando estas familias con diferentes religiones deciden unirse? A las 9:30 ya lo sabe, ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho hoy los invitados sobre el Hospital Nacional Homeopático, y después un testimonio que lleva ya varios años ocupando esta medicina complementaria y le ha ido bastante bien. Es un hospital que se creó por el altruismo, la visión, digamos, y el compromiso social de 4 grandes médicos homeópatas de finales del siglo XIX. El hospital está entrando en una nueva etapa, con toda la modernidad, con todo lo que implica una institución de salud. La homeopatía es una medicina que cuenta con una doctrina, es científica y se basa en 8 principios. Tenemos pacientes niños, adultos, ancianos. En cuanto a la consulta externa, lo que notamos es que los pacientes se curan del padecimiento agudo y las recaídas son menos frecuentes. Sus orígenes son en Alemania, por el doctor Samuel Hahnemann, y se enfoca y se profundiza en establecer los principios de la homeopatía, que actualmente la formación del médico homeópata es la formación de cualquier médico. En la alopatía se basa en la ley de los contrarios. Esto quiere decir que lo contrario se cura con lo contrario. En la homeopatía nos basamos en la ley de los semejantes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo semejante se cura con lo semejante. La homeopatía es un modelo clínico terapéutico perfectamente cimentado en una metodología. Tradicionalmente la gente acude a la homeopatía como último recurso, incluso como algo mágico. Una de las grandes virtudes que tiene nuestro hospital es precisamente que es para población abierta. Por supuesto que teníamos que escuchar la voz de un paciente aquí en el Hospital Nacional Homeopático, y es la señora Erlinda Lila, que nos va a platicar que desde hace un año viene aquí, más o menos, ¿verdad, señora? A que la atiendan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted tenía? Porque tengo gastritis nerviosa y aquí se me ha atendido bastante bien. ¿Ya había sido diagnosticada antes y la atendían con otros tratamientos? Sí, que nada más aparentemente me quitaban el malestar, pero como que no me aliviaban del todo. ¿Qué síntomas tenía? Pues tenía muchos dolores de estómago, diarrea, mucho gas. ¿Con cuántos médicos fue antes? Pues como fácil, como unos 3 o 4. Yo ya había venido a homeopatía, pero este hospital apenas lo estaban remodelando. Sí. Y mis males estaban empeorando, hasta que gracias a Dios lo terminaron y ya pude venir otra vez. No es que esté en contra de la medicina alópata, esto no es ni en contra ni a favor, simplemente es encontrar opciones. Exactamente, simplemente como dicen, medicina alternativa. A veces pues es más menos dañina para el estómago, la medicina natural, que la otra, ¿verdad? ¿Es más barata? Bastante también, sí. Y de pilón, porque por la misma, lo que me cuesta la consulta me dan el medicamento, eso me parece de maravilla.
Pues yo la veo muy bien, la veo sonriente. Sí. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros su testimonio y la dejo para que se me vaya a su consulta. Sí, bueno, pues muchas Seguimos gracias. con usted. Hasta luego. Pues muy bien, qué bonitas cápsulas nos hizo Nora y sobre todo escuchar a esta mujer que pues sí se está tratando, qué interesante. Y justamente de esto de los tratamientos aquí tenemos a Amalia que tiene una duda. Amalia, tú dices que tu papá sí utilizaba la homeopatía, pero pero tú con los años dejaste de confiar. Sí, ya no, Ya como no que era muy lento y todo, ¿no? Ajá. Y ahora quieres hacerles una pregunta a los Quería doctores. saber si la homeopatía también cura cáncer. Yo tengo 75 años y padezco el cáncer desde hace 16, cáncer de piel. Ella tiene cáncer de piel y entonces... Me han amputado mis dedos. Le han amputado 3 dedos y ella quisiera saber, ahora dice que se siente mal también del pulmón, de un ¿verdad? pulmón, y me han dicho que lo tengo inflamado y yo temo a que a lo mejor pueda yo tener el cáncer también. Entonces, una persona que tiene cáncer también puede ser tratada con homeopatía. Por supuesto que sí puede ser tratada con homeopatía. El paciente lo que desea es curarse. La homeopatía puede ser útil en todas las etapas de la vida y en todos los momentos de la vida. Desafortunadamente, en este caso, lo que contamos son con tratamientos paliativos para el cáncer, en donde los pacientes tienen mejoría sintomática. ¿Qué quiere decir eso para que Amalia lo entienda? O sea, paliativos, ¿qué quiere decir? O sea, son de verdad, no son reales, solo la van a hacer sentir bien, pero no la van a curar. ¿Qué quiere decir esto de paliativos para que le quede claro? La van a hacer sentir bien, pero no van a no la atacar van la a enfermedad. curar. No la van a curar. En esta etapa y en este tipo de cáncer no va a ser posible. ¿Qué la va a hacer sentir bien? O sea, ¿cuáles son los síntomas que va a combatir? Los síntomas que se combaten más con el medicamento homeopático en este caso son los síntomas del ánimo, los síntomas mentales, la tristeza, la ansiedad, la angustia y otros síntomas que son síntomas generales, el cansancio, el agotamiento, el dolor. Estos malestares ayudan. Entonces, para el cansancio, ¿qué es lo que más dice que siente? Para eso sí podría ella acudir. Sí, claro que sí. Porque el cáncer, bueno, ahorita lo tengo aquí, al ratito me puede salir, me han salido bolas en los brazos y siento que pues en cualquier día en otro órgano que más me vaya a perjudicar más. Pero de ánimo, yo estoy bien, yo estoy contenta, yo siempre ando alegre y tal. Creo que es lo que el cansancio es lo que sí me... Pero, ¿qué pasa cuando a ustedes llega un caso así? ¿Ustedes lo canalizan, lo mandan a otro lado? ¿Qué hacen con los pacientes que llegan con un caso como, por ejemplo, como el de Amalia? Nosotros podemos canalizarlo, pero muchas veces son pacientes que nos llegan a nosotros y que ya están tratados en otra institución. Bueno, y precisamente llegan para que les demos un tratamiento de mejoría. Complementario. Y bueno, justamente retomando lo que estábamos platicando en el corte sobre la profesionalización, o sea, ¿cómo está avalado un médico homeopático? ¿Cómo podemos nosotros saberlo? De esto nos quedamos, ¿no? Nos quedamos con esto. Sí, por favor, ¿alguno de ustedes nos quiere decir? Pues nosotros básicamente estudiamos la carrera de medicina como cualquier médico, o sea, somos médicos que podemos ser de carrera, que tenemos las materias que llevan cualquier médico durante su formación médica, más el plus de la homeopatía, está agregada las materias que nos hacen la formación como médicos homeópatas. O puede ser la opción que como médicos que son egresados de cualquier escuela de medicina se formen en una escuela de posgrado que esté avalada lógicamente, porque como en todo también puede haber escuelas que no son oficiales, y también pueden adquirir la formación en posgrado en homeopatía como una especialidad. Pero nosotros tenemos la misma formación, nosotros tenemos una cédula profesional que está avalada por la Dirección General de Profesiones y podemos acceder a estudios de especialización en cualquier residencia médica o en estudios de maestría y doctorado. Para que una persona acceda a los estudios de homeopatía, ¿se le pide que sea médico? Claro, tiene que ser un médico, si es médico general o médico especialista alópata, necesita tener una cédula profesional para poder ejercer también como médico homeopata. ¿Y si no es? Si no es, pues no, o sea, es... O sea, si llega alguien de otra profesión... No, tiene que ser un médico.
¿Y qué pasa con esto que acabamos de leer, que dijeron es que solo había tomado un taller? Pues son charlatanes, vaya, o sea, desgraciadamente eso es lo que desacredita la homeopatía, que mucha gente la estudia en su casa o en talleres o en cursos patito y quiere ejercer como médico, pero pues lo importante es que los pacientes se acerquen a una institución o se acerquen a médicos en los cuales se tenga la certeza de que tienen un título y una cédula profesional que los avale como médicos homeópatas. Esto es lo mismo en cualquier parte del mundo, porque por ejemplo también de repente sucede que no es que vino alguien de otro lado y entonces a ese sí le creemos. También en otros lados del mundo exigen que sean médicos para que puedan tener esta especialidad. A ver, el mapa, digamos, de la práctica de la homeopatía mundial es muy diverso, es muy heterogéneo. Okay. Hay lugares donde se está desarrollando la homeopatía con gran fuerza, por ejemplo España. Y se está tomando, empezó como con diplomados, han querido hacer especialidades, pero hubo una especie de respuesta, digamos, de la medicina hegemónica en el sentido de decir no queremos que se practique tanta homeopatía, pues como todo, ¿no? Hay ciertos intereses, ¿no? En ese sentido, ellos se han organizado como médicos, hacen sus congresos, hacen sus reuniones, y ellos son sumamente exigentes con que tengan certificación de médicos, con que estén actualizados, con que lleven la currícula médica, vamos, que estudiaron en la escuela en su vida profesional. Eso es sine qua non. Pero hay otros países, por ejemplo, Francia. En Francia, el 50% de los médicos franceses que no son homeópatas de estudio, digamos, troncal, practican y manejan, prescriben medicamentos homeopáticos. Es muy curioso. Allá las farmacias, la mayoría de las farmacias tú puedes encontrar medicamentos homeopáticos. Y nadie se asusta, pues no hay esa resistencia. En Alemania, por ejemplo, hay grandes homeópatas, estos sí son licenciados en homeopatía, no tienen una formación médica, y en el sentido, y hablo de formación médica como toda la currícula de medicina, estudiarla, luego hacer un internado hospitalario, trabajar realmente lo que es la medicina moderna en toda su amplitud y hacer un servicio social a la comunidad, ¿no? Para regresar de alguna manera a lo que te apoyó la sociedad cuando es una escuela pública, ¿no? De medicina. Allá, por ejemplo, se hace homeopatía, se vende homeopatía en grandes cantidades, pero está totalmente aceptado por su cultura y su sociedad que no necesariamente tengan que ser médicos. Y hay médicos especialistas y médicos homeópatas que se han entrenado para practicar homeopatía y conviven con estos prácticos. Pero estos prácticos homeópatas están perfectamente regulados. Ahí sí respeta. El práctico homeópata dice, yo te ayudo y te complemento en una práctica médica homeopática y no me meto en áreas o en zonas donde el riesgo-beneficio no está perfectamente establecido, ¿no? Entonces, en Estados Unidos igual hay muchos practicantes de homeopatía que no son médicos, pero también ya hay muchos médicos que se están especializando y especialistas que están aprendiendo a emplear la homeopatía. Pero ahí las leyes son muy estrictas y regulan muy, muy bien esa práctica. ¿Qué ha pasado en México? Que hemos estado de alguna manera con una regulación muy débil, muy laxa, y eso ha permitido que mucha gente quiera resolver problemas de salud de mediana complejidad o de gran complejidad con técnicas que corresponden a otro nivel. Entonces, claro, no podemos decir que todos los que practican homeopatía son charlatanes en el sentido estricto, porque sí existe una figura que se llama licenciatura en homeopatía, pero no tienen una formación médica, no tienen la solidez que te da un médico que sabe hacer un diagnóstico, que sabe hacer una prevención secundaria, que sabe enviar a una rehabilitación, ¿no? Y que sabe las complicaciones que pueden existir en un caso. Claro. Esa es la gran diferencia. Por eso la recomendación siempre es, vayan con un médico serio, formal, con cédula profesional. Y agrego, es muy fácil saber que un médico es o no serio. Vean su receta. Tienen que ver que ahí dice cédula profesional y la verifican, como dijo el doctor Benítez, ¿no? Pueden meterse a la página de la Dirección General de Profesiones de la SEP, inmediatamente saber si ese es un médico que realmente estudió medicina. Claro, perfecto, con eso ya nos queda clarísimo, ¿no? Tenemos aquí llamaditas, dice Jevin, la homeopatía sirve para bajar de peso, obviamente con dieta y ejercicio, porque acudí a una farmacia homeopática y la señora que me atendió no era doctora y me dijo que no había ningún tratamiento para bajar de peso. Me da gusto que pasen este tipo de programas porque es relevante, ya que en lo particular ignoraba que existiera un hospital homeopático
que también atiende sábado y domingo, ¿verdad, doctor? Así es lo que no se comentó hace rato, y sobre todo algo es muy interesante que la gente sepa que el hospital tiene médicos homeópatas comisionados desde hace varios años que trabajan en el Hospital General de México, en el Hospital Juárez de México y en el Hospital G. González. Ahí hay consulta homeopática matutina, digamos de 8 a 2 de la tarde. Entonces, también esa es otra opción, de lunes a viernes. ¿Es consulta externa en estos otros hospitales? Es consulta general que está en la consulta externa. Eso es interesante. Y nos quedamos con la pregunta de qué hacen las personas del interior de la República. Pues acudir a un médico homeópata certificado. Y si vienen para acá los atienden, no hay problema. Pues es para población abierta, como usted nos dijo, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos gente, digamos, de los estados conurbados, sí tenemos. Tenemos mucha gente del Estado de México, tenemos gente de Puebla, de Hidalgo, de Morelos. Tenemos nuestras estadísticas y hay un pequeño porcentaje que vienen de esas entidades. Les vamos a leer llamadas así de corrido, porque la mayoría preguntan si pueden atender ese padecimiento, como el de osteoporosis, que nos quedamos para ir al corte. Es Carmen Méndez, dice: hace un año me traté con homeopatía por una piedra en la vesícula, terminé mi tratamiento y me siento bien. Tengo que seguir con el tratamiento, me puede volver a salir la piedra, la homeopatía me puede apoyar. Berta dice: a la edad de 28 años me detectaron unos quistes mamarios. En el Seguro Social me dijeron que me tenían que operar y me quitaron los 2 senos, pero afortunadamente 20 días antes de la operación, una amiga me recomendó ir al hospital homeopático, fui y gracias a ellos no me operaron. Me dieron tratamiento, ya pasaron años, actualmente tengo 54 años, ya tuvo a sus 2 hijas y gracias a la atención que le dieron en el hospital, ella está perfecta. Dice: me diagnosticaron trastorno bipolar, quiero saber si existe algún tratamiento con medicina homeopática, ya que el medicamento que tomo actualmente de medicina alópata me crea mucho cansancio y ella no ve mejoría. Así tenemos más llamaditas aquí en el Facebook también. Dice: me gustaría saber si la medicina homeopática sirve para ayudar a mejorar el estado de salud de personas que padecen alguna enfermedad crónica degenerativa como lupus, esclerosis múltiple o artritis reumatoide. Así son las dudas que estamos recibiendo, y ahorita regresando del corte le pedimos a nuestros invitados que nos den una orientación general. Evidentemente no vamos a poder caso por caso, porque además tampoco sería honesto hacerlo. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos nuestro recorrido aquí en el Hospital Nacional Homeopático y ahora estamos en el área de pediatría con la doctora Soledad López Orduña. Ella es especialista en pediatría precisamente, pero también es especialista en homeopatía. Una ventaja que tenemos los médicos egresados de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía es que además de poder ofrecer el tratamiento tradicional, lo que hace cualquier médico en un hospital de segundo nivel como somos nosotros, tenemos además un coadyuvante que es la terapéutica homeopática. También tienen consulta externa, también hay área de neonatología. Efectivamente. ¿Cómo funcionan, doctora? Bueno, el área de consulta externa atiende a cualquier paciente que solicite la atención y ahí recibimos niños desde recién nacidos hasta menores de 18 años de edad que soliciten su atención médica de manera espontánea. También recibimos pacientes que vienen referidos de otras unidades de salud, ya sea de tercer nivel, de segundo nivel o de primer nivel de atención. Me decía, los padecimientos más frecuentes por los que vienen a consulta son enfermedades respiratorias, alergias, ¿qué más? Pues habitualmente es lo más frecuente. De repente también aquel niño que ya prácticamente está en protocolo para cirugía de amígdalas, que tiene un problema de hipertrofia de amígdalas y que la mamá dice: no lo quiero operar, y tiene todo su derecho de tener una segunda opinión, y en este caso la utilidad del médico homeópata es procurar que ese niño reduzca de tamaño las amígdalas que están generando un proceso obstructivo de la vía respiratoria y de esa manera salvarlo, no siempre, pero sí con cierto éxito, salvarlo de un procedimiento quirúrgico. Nosotros ofrecemos una consulta. ¿Y va incluido el medicamento? Va incluido el medicamento. Y les voy a decir, como hemos estado haciendo este recorrido por el hospital, escuché 78 pesos. ¿Se hace estudio socioeconómico? ¿Cómo funciona? No, eso es para prácticamente toda la población. Se hacen estudios socioeconómicos para el paciente que me dice: no puedo ni pagar 78 pesos. Entonces, sí, claro, sí hay. Y entonces eso va a reducir el costo y a veces no pagan absolutamente nada. Le agradecemos mucho, doctora, la dejamos para que siga trabajando, hay mucho que hacer todavía en el hospital y nosotros tenemos todavía muchos lugares que visitar aquí en el Hospital Nacional Homeopático.
Bueno, pues qué interesante escuchar todo esto. Y bueno, nos quedamos con algunas de las preguntas que Nora nos leyó, que a mí me gustaría que ustedes nos aclararan. Por ejemplo, ¿la bipolaridad se puede atender con medicina homeopática? El tratamiento homeopático puede estar enfocado a cualquier patología, como ya lo hemos estado diciendo. Las cuestiones mentales es una de las áreas de oportunidad en las que mayormente podemos utilizar la homeopatía, sobre todo si son en una etapa inicial, antes de que el paciente esté medicado o esté con muchos años de evolución. Hay bastante oportunidad en estas áreas. Lógicamente, como en todas las patologías, hay que individualizar. Habrá pacientes, por ejemplo, que tengan una esquizofrenia, en los que no se pueda retirar el tratamiento, pero en la mayoría de los casos sí se pueden hacer y se pueden hacer muchas cosas, sobre todo en cuestiones depresivas, en la cuestión de trastorno bipolar, que no esté un paciente muy complicado, sí se puede hacer de manera... ¿Esquizofrenia? La esquizofrenia, en mi experiencia, yo lo he visto como un tratamiento en el que se complementa. A veces depende individualizar, porque es una cuestión como multifactorial el paciente con esquizofrenia. Entonces, ahí hay que especificar y pues individualizar el caso y ver qué se puede hacer. Pero en cuestiones mentales, en cuestiones de estado de ánimo, en cuestiones de conducta, desde los niños se puede hacer grandes cosas, sobre todo pues, depresiones posparto, depresiones en el climaterio, depresiones en muchos ámbitos de la vida se puede hacer. Personas que han tenido pérdidas, personas que han tenido duelos que no se resuelven, favorece enormemente el tratamiento homeopático. ¿Por qué? Porque es un tratamiento integral. Entonces, muchas veces el paciente requiere, además de su atención, de su sintomatología física, la cuestión mental, que muchas veces ni siquiera la ha detectado. ¿Ustedes trabajan de la mano con psiquiatras, psicólogos, terapeutas? Sí, el tratamiento psicológico, psicoterapéutico funciona todavía mejor. ¿Por qué? Porque el paciente, conforme va teniendo más disminución de su sintomatología, se favorece mucho de todo el apoyo psicoterapéutico para modificar sus estilos de vida, su forma de reaccionar, sus vínculos familiares. Claro, qué interesante. Para las enfermedades autoinmunes que nos preguntaban, lupus, artritis reumatoide. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, lo que más tenemos ahorita en el hospital homeopático es artritis reumatoide. De hecho, hemos estado viendo a varias jóvenes que empiezan con el diagnóstico de artritis reumatoide. Creo que este es un punto importante. Algunos dicen que tienen dolores articulares, pero ellos ya están diagnosticados como artritis reumatoide y el control ha sido muy bueno, sobre todo en cuanto a las molestias, el dolor, la incapacidad para realizar sus actividades. En cuanto a lupus, también hay tratamiento homeopático, aunque los casos son menores. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, por acá tengo a todos estos jóvenes que ustedes ven que están sentados junto a mí y ellos vienen de la Escuela de Medicina Tominaga. ¿Cómo se dice, por favor? Tominaga Nakamoto. Muy bien. Y Moisés, tú estás estudiando medicina. Sí, actualmente estudio medicina. ¿Y tienes una duda? ¿Quieres hacer una pregunta para alguno de los doctores. ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene el tratamiento con homeopatía? Bueno, en realidad el término efecto adverso debe limitarse al fármaco convencional que se aplica bajo ese principio que se comentó de contrarios, ¿no? O sea, en la homeopatía no existe ese concepto. Existe un concepto que de hecho no está 100% validado por todos los homeópatas, el de la famosa agravación homeopática o agravación medicamentosa. No existe en estricto sentido un efecto secundario. Lo que puede existir es una mala prescripción en donde el paciente siga la historia natural de la enfermedad, tenga una evolución que no sea la esperada. Eso sí puede existir, ¿no? Porque se hizo un acto médico deficiente, pero definitivamente el concepto de agravación homeopática, de agravación por medicamento homeopático, es algo que está a discusión y que es una de las tareas que el hospital va a tener que desarrollar en sus investigaciones, si realmente existe o simplemente es por una mala posología, por una mala prescripción. Ok, pero al ser que, por ejemplo, si yo me trato con medicina homeopática, me dicen que es semejante con semejante, obviamente estoy ingiriendo algo en mi cuerpo adicional, no tiene ningún efecto. Lo que sucede es que la verdadera homeopatía, la homeopatía más formal,
no se utilizan fármacos con sustancias, digamos, de miligramos o de centigramos. Generalmente son unas cuantas moléculas o es una sustancia o un fármaco amolecular, pero que tiene una información dentro del solvente, dentro de la estructura hidroalcohólica. A eso es a lo que se ha llegado. Eso es lo que se está investigando en la actualidad. Esa es la investigación de avanzada en homeopatía, que el medicamento homeopático es un medicamento que tiene una gran información, es físico en ese sentido, no es una química, no es la química convencional que se estudia en la farmacología convencional, es diferente. Por lo tanto, no te puede hacer un efecto secundario, puesto que no está haciendo un daño bioquímico colateral, está induciendo una serie de cambios, pudiéramos llamar como bioinformacionales, ¿no? O sea, estamos estimulando de alguna manera que el organismo ponga en juego mecanismos reguladores, o que de alguna manera regule cosas que está trabajando de una forma exagerada, de una forma contraída o de una forma distorsionada. Eso es lo que puede hacer la homeopatía, el medicamento. ¿En tu escuela les dan homeopatía? No, ¿no? solo alopatía. Ok, muchísimas gracias. Liz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, tú cuéntanos, ¿qué duda tienes? Yo tengo una duda. Si sobre ambas medicinas que pueden formar o pueden ir de la mano, echarse mano una de otra, ¿qué riesgos o por qué aquí en México no se lleva tan así como en otros países? Estaba mencionando que en España pues hay investigaciones donde la medicina homeópata está más aceptada que aquí en México. ¿Qué complicaciones hay aquí para que no se lleve de esa forma? ¿Solamente es la cultura del mismo mexicano? ¿Influyen procesos legales, procesos de otro tipo? ¿Qué? Doctor Fernando. A ver, aclárame tu pregunta porque pusiste varios conceptos en un solo vaso, ¿no? Primero, ¿cuál sería tu idea? ¿Quieres saber qué? ¿Por qué aquí no se puede integrar ambas medicinas? Medicina homeopática. Están integradas, hay un hospital nacional homeopático. ¿Por qué aquí está tan satanizado que, por así decirlo, que la medicina homeópata sea una charlatanería, que sea de otro aspecto? Un poco lo que preguntábamos al principio, ¿no? O sea, ¿qué falta para que entonces en los hospitales, sabiendo que la homeopatía es buenísima y que sí funciona, para que entonces lo metan a los hospitales donde solamente hay... Porque quizás a nivel científico exactamente el mecanismo de acción del medicamento homeopático no se conoce. ¿Por qué? Porque se quiere o se ha buscado tradicionalmente encontrarle un mecanismo de acción igual a la alopatía y no va por ahí. Es una medicina completamente diferente que actúa de manera diferente. Lógicamente no se conoce cómo actúa a ciencia cierta, pero eso no significa que no funcione. Se puede, y de hecho hay investigaciones a nivel mundial que se ha probado su eficacia clínica, pero probar su eficacia clínica no significa que no funcione porque no se conozca su mecanismo exacto de acción. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es el punto en el cual se podría satanizar. Se podría decir, pues es que no funciona. Quizás no es que no funcione, no se ha encontrado exactamente cómo actúa a nivel biofísico el medicamento homeopático, qué cambios probablemente suceden dentro del organismo que expliquen su funcionamiento. Pero de que es eficaz en la clínica, es eficaz. Que no es eficaz en todo, pues no, como la alopatía. ¿Y depende de qué? Pues de cada paciente de manera individual. Claro, por supuesto. Tenemos aquí más comentarios en Facebook, dice Lorena Gómez. Hola, saludos. En mi caso, la homeopatía es súper importante, ya que durante 10 años estuve rodando por doctores y doctores por un fuerte dolor en mi vientre y no me hacían caso. Fui a consulta homeópata y en menos de 3 meses me diagnosticaron endometriosis. Lo malo es que es demasiado cara, pero hago posible por llevar mi tratamiento. Saludos a todos en el panel y gracias. Ahorita vemos lo de los costos porque, bueno, es que no fue al Hospital Nacional Homeopático, seguramente. Es que, doctor, y si no podemos ir al Hospital Nacional Homeopático, a lo mejor sí saliera muy costoso los tratamientos con medicina homeopática. Los medicamentos son muy económicos, realmente es de muy bajo costo y pues no sé a quién habrá acudido la paciente, pero generalmente el medicamento homeopático comprado en un laboratorio homeopático tiene un costo muy bajo. Dice Angélica Minerva, ¿existe alguna página donde me pueda buscar un médico homeópata certificado aquí en Culiacán, Sinaloa?
¿Hay alguna página donde puedan entrar? Sí, hay una página que se llama homeopatía.com.mx, en donde hay directorios cuando menos el de la Ciudad de México está muy, muy amplio, pero sí hay de provincia, hasta donde tengo entendido, homeópatas que están inscritos en ese directorio, médicos homeópatas. Pues le posteamos ahorita la dirección y ya para que usted ya indague más, a lo mejor se puede contactar aquí en la Ciudad de México y ahí que la orienten para a ver si hay un médico por allá. Katy León dice, quisiera saber si funciona la homeopatía para tratar el alcoholismo. Ahorita hay un proyecto de investigación en la villa en donde se está proporcionando a los pacientes que van a jurar medicamento homeopático. Aún no se termina, pero hemos visto que... ¿Avalado por ustedes? ¿Escuela? Por parte de la escuela, por el Politécnico. ¿Del Politécnico? Es una tesis que se está haciendo. Todavía no se termina este proyecto, pero hemos visto que ha habido mejoría en cuanto al alcoholismo, específicamente en cuanto a la encefalopatía hepática. Y también tenemos varios medicamentos para adicciones en general. Los que más llegan al hospital homeopático, incluso referidos de acá de la villa, son alcohólicos. Ya. ¿Y estos son problemas en el hígado, doctora, lo que nos dijo? Sí, son trastornos en el hígado después de un tiempo de la ingesta del alcohol. ¿Y qué otro tipo en qué otro tipo de casos, por ejemplo, de adicciones, aparte del alcohol? Lo más común es alcoholismo y tabaquismo. ¿Qué sucede con el tabaquismo? ¿Cuáles son los cambios que se pueden ver? El deseo de fumar. ¿Se inhibe? Se inhibe. El deseo de fumar. No, bueno, por aquí va a haber alguien muy interesado. Y le preguntan, doctor Arturo, que para los problemas de piedras en la vesícula, bueno, en el caso de ser necesaria una cirugía, ya nos explicó usted, pero a veces no es necesaria una cirugía. Sí, en el caso de patologías quirúrgicas, vamos a ir de lo general a lo particular. En el caso de enfermedades quirúrgicas, lo primero que hay que hacer es tener bien establecido un diagnóstico. En el Hospital Nacional Homeopático, el grupo de cirugía general le va a orientar en cada caso concreto si está indicado o no la cirugía. En el caso concreto de las piedras en la vesícula, podemos decir que esa patología ha pasado de ser de una de las primeras causas de cirugía de urgencias en los hospitales a ser actualmente la primera causa, desplazando incluso a la apendicitis, es la primera causa de cirugía de urgencias. Y les podemos decir que el estándar de oro, que le llaman el gold estándar actual para operar, para llevar a cabo el tratamiento de las patologías vesiculares es la cirugía a nivel mundial. No hay ningún otro tratamiento y con todo gusto les podemos asesorar en general en cualquier otra patología que sea probablemente quirúrgica. En el Hospital Nacional Homeopático le van a poder orientar. Reuter en el Twitter nos pregunta que si la medicina homeopática es preventiva. Sí, existe de hecho un concepto que se llama homeoprofilaxis. Ahora, hace algunos años cuando vino lo de la influenza, nosotros hicimos, en base a los conocimientos de las epidemias tratadas con anterioridad en el siglo XX y en el siglo XIX, se han hecho preparados con secreciones o sustancias, digamos, de pacientes que han estado enfermos y con ellos se han preparado bajo el modelo farmacológico homeopático algunos medicamentos que no puedo decir que es una inmunización, no puedo decir que es una vacuna, le hemos dado el término de homeoprofilaxis porque da la impresión de que mejora un poquito el sistema inmune y te pone en alerta para esa enfermedad infecciosa en especial y que si te llega a dar, te va a dar de una manera no tan complicada, no tan intensa. Nosotros lo hicimos en esa época con 100 trabajadores del Hospital Nacional Homeopático, les dimos esta sustancia y la verdad es que no tuvimos, hasta donde yo tengo conocimiento, ningún caso de influenza de aquella época. Claro, no fue tan extendida, pero sí la gente de alguna manera toma con mucha agrado y seriedad el que se les dé un medicamento así. No sabemos realmente hasta dónde se les pudo ayudar, tendremos que hacer estudios a gran escala, como se hacen en Cuba, por ejemplo, con ciertas enfermedades. Ellos están haciendo vacunas homeopáticas prácticamente con excelentes resultados. Entonces, hay mucho que investigar, hay mucho ¿Y se puede llamar vacunas? Bueno, hay que poner otro nombre, ¿no? Porque sería como... Lo que pasa es que en Cuba sí están utilizando una sustancia que
preparada homeopáticamente la están utilizando a gran escala. Ah, muy bien. Entonces, qué interesante. ahí sí ya es como la vacunación masiva, ¿no? Claro, muy bien. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Ya este es el último bloque, así es que vamos con las conclusiones. Quédate con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos a punto de finalizar el programa del día de hoy. Ahorita vamos a seguir leyendo sus llamadas con muchísimo gusto, pero les quiero anunciar el tema de la próxima semana, que será glaucoma y cataratas. Y les podríamos decir que hay muchos tipos de glaucoma, que unos son quirúrgicos, las causas, pero ¿por qué mejor no reflexionamos todos y entendemos que hay que ir a que nos revisen la vista cada 6 meses? Porque si se detectan a tiempo, aunque el glaucoma no es curable, pero sí se puede hacer que se detenga ahí la enfermedad y que usted no pierda la vista. La cuestión es que también nosotros seamos responsables y vayamos a que nos atiendan de manera preventiva. Las cataratas, bueno, también si se las diagnostican a tiempo, una cirugía y de verdad que es reversible, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El próximo lunes de eso nos hablarán los especialistas y ahora vamos a ver el resumen final del tema del día de hoy del Hospital Nacional Homeopático. Hay laboratorios homeopáticos que están de acuerdo a las normas oficiales de la buena manufactura, estandarizadas las técnicas en base a la farmacopea homeopática mexicana. Hay un órgano que regula todas estas farmacias, que es la COFEPRIS. Medicamentos homeopáticos están preparados en una base de alcohol-agua, y que es una dilución hidroalcohólica, con un alcohol que tiene un cierto nivel de concentración, que le llamamos alcohol homeopático. Hay muchas presentaciones, ¿no? Claro. Pero en realidad la homeopatía clásica es así, y se da en globulitos o se prepara en una solución acuosa con agua destilada. La homeopatía puede ser útil en todas las etapas de la vida y en todos los momentos de la vida. Lo que contamos son con tratamientos paliativos para el cáncer, en donde los pacientes tienen mejoría sintomática. Que como médicos que son egresados de cualquier escuela de medicina se formen en una escuela de posgrado que esté avalada y también pueden adquirir la formación en posgrado en homeopatía como una especialidad. Nosotros tenemos una cédula profesional que está avalada por la Dirección General de Profesiones. Eso es lo que desacredita la homeopatía, que mucha gente la estudia en su casa o en talleres o en cursos patito y quiere ejercer como médico. No podemos decir que todos los que practican homeopatía son charlatanes en el sentido estricto, porque sí existe una figura que se llama licenciatura en homeopatía, pero no tiene una formación médica. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como les decía anteriormente, estoy aquí con estos alumnos de medicina, que aparte me parece interesante sus dudas porque, bueno, pues ellos podrían ser los futuros doctores en homeopatía, ¿no? Si se acaban interesando. ¿Cuál es tu nombre? Amairani. Amairani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, tienes 2 preguntas para ellos. 2 preguntas. Dime, por favor. La primera pregunta es acerca de la farmacovigilancia. Se ha hablado que, bueno, ya están estandarizadas algunas reglas relacionadas a lo que es la producción de estos fármacos. ¿Bajo qué se rigen para lograr la seguridad completa de la administración del medicamento a cada uno de los pacientes? Los aspectos de farmacovigilancia, por ejemplo, cuando se trata de un protocolo de investigación donde estás tú investigando, ahora sí que el efecto, la eficacia de un medicamento homeopático, lleva el mismo control de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, igual que cualquier protocolo y cualquier ensayo alopático, lleva un seguimiento de la seguridad, quiere decir de la búsqueda de eventos adversos. Eso en la parte de investigación y en la parte de la práctica clínica se supone que debe de haber una vigilancia, una farmacovigilancia igual que en cualquier terapéutica. Lógicamente, muchos de los efectos o de los eventos adversos que suceden inclusive en alopatía no son reportados. En homeopatía hay estudios donde se ha avalado, se ha visto que la presencia de lo que se llama efecto adverso o evento adverso, como se menciona en alopatía, realmente es muy baja. Pero nosotros en la cuestión de investigación vigilamos la seguridad del medicamento homeopático de la misma manera, o sea, estamos vigilando si se presenta o no, si no se presenta, si es leve, moderado, severo, si pone en riesgo la vida del paciente. Y quiero decirte que generalmente todos los reportes han dicho que los eventos adversos son muy leves y son transitorios. Una duda más. Sí, mi segunda pregunta es, ¿ustedes implementarían esta modalidad a todas las carreras?
A ver, esto es una pregunta de fondo porque se llevan muchos años trabajando dentro de la Secretaría de Salud y dentro del Consejo de Salubridad General el desarrollo de un cuadro básico de medicamentos homeopáticos. ¿Qué significa esto? Que así como hay un cuadro básico, un catálogo de insumos para todo el sector salud, para que haya medicamentos, para que haya material de consumo, todo lo que se utilice en la actividad médica diaria de las instituciones de salud, el hecho de que se esté desarrollando un cuadro básico de medicamentos homeopáticos va a significar que cualquier institución del sector salud, del sector público de la medicina, pueda comprar medicamentos homeopáticos. ¿Qué va a significar eso? Que todos los médicos que hayan tenido formación homeopática de pregrado o de posgrado y que trabajan en una institución oficial, en algún momento bajo la solicitud, bajo el requerimiento de un paciente que diga, pero es que mi alergia ya pasé con todos los especialistas de mi clínica familiar del IMSS, pero yo quiero homeopatía. El IMSS hasta este momento no puede de alguna manera dar ese servicio porque no tiene la manera de comprar fármacos que no estén en ese gran catálogo de insumos médicos. En el momento que estos proyectos de la Secretaría de Salud, específicamente el Consejo de Salubridad General, lleguen a buen término, entonces va a haber esa posibilidad y la homeopatía va a poder utilizarse a gran escala en diferentes instituciones. Mi recomendación, por supuesto, es que la homeopatía debería ser el enfoque terapéutico de primera intención en enfermedades de baja complejidad, en enfermedades de reciente aparición, y siempre con el seguimiento, con los protocolos diagnósticos, con todo lo que significa hacer una buena práctica médica. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y pues estamos de acuerdo. Por favor, Nora, vamos a estar pimponeando, ¿no? Sí. Para que nos respondan, por favor, a todas las Nos preguntan dudas. En Twitter que si la homeopatía puede apoyar para tratar miomas de gran tamaño y la osteoporosis, doctora, que no les hemos contestado, por favor. La osteoporosis es un poquito más complejo. Generalmente se requiere una cuestión de tratamiento y de valoración integral y pues ahora sí que individualizar cada caso y ver, porque hay pacientes en los que a pesar de todas las medidas puede avanzar el proceso de la osteopenia y osteoporosis, ¿no? Entonces ahora sí que hay que individualizar y valorar qué es lo mejor para cada paciente. ¿Y los miomas? Los miomas, si son grandes, ahí está el criterio quirúrgico que muchas veces es inevitable por la cuestión de hemorragias, entonces hay que nuevamente individualizar. Dice José Manuel Sánchez, ¿la insuficiencia renal se puede atender con homeopatía? En cuanto a los síntomas se puede mejorar bastante y ya en cuanto al tratamiento de fondo de la insuficiencia renal depende de en qué estadio se encuentre, puede ser de manera sustitutiva como siempre ha sido. Dice Esperanza Hernández, hace 2 años acudí con un homeópata, pero el doctor que me atendió nunca me revisó y me dio chocho, seguí sintiéndome mal y resulta que tenía un cáncer de colon, hace 1 año me operaron, una ileostomía y también tengo una hernia y quiero saber si puedo llevar un tratamiento en el hospital homeopático. ¿Para las hernias, doctor? Sí, en el caso de las hernias se resuelven de manera quirúrgica el 100% de las hernias y con todo gusto ahí la podemos atender. La semana pasada, el lunes pasado, abordamos el tema de cáncer de colon y recto y nos decían los testimonios que estuvieron con nosotros, incluso los especialistas, que es complicado hacer este diagnóstico porque se pueden mascarar con otros padecimientos. ¿Ustedes mandan a hacer también estudios de gabinete, estudios laparoscópicos Sí. o no? Sí, en el Hospital Nacional Homeopático, de hecho, tenemos un servicio de endoscopía. Y los cirujanos, bueno, sin tener gastroenterólogos, porque eso ya es alta especialidad, los cirujanos están perfectamente capacitados y entrenados para hacer el protocolo de estudio y llegar a un diagnóstico de certeza. Pues esa es la idea de tratarse con médicos, que Claro. no se les deje pasar el tiempo. El caso del médico, digo, sin criticar al médico que trató este caso y que no es algo para asombrarse, porque no importa que seas médico homeópata o médico convencional, pues un diagnóstico de cáncer de colon a veces está enmascarado, a veces no es fácil de hacerlo. Lo que no se vale es que su acto médico no siga lineamientos, normas y guías de procedimiento para hacer llegar al diagnóstico. Ahí sí hubo cierta omisión. Cristi, ¿quieres tú preguntar algo, alguna conclusión o le seguimos leyendo llamaditas? Yo creo que seguimos leyendo llamaditas, Nora, porque pues es importante responderle. Y muchísimas, el día de hoy. Dice, muchísimas. Santa Rocío dice, mi pequeño de 11 años padece convulsiones, ha tomado muchos medicamentos y ninguno lo controla. ¿Pueden apoyarlo en esto? Sí, lo primero en este caso es el diagnóstico. Debe de estar debidamente diagnosticado para saber la causa. Una vez sabiendo la causa, en el caso del tratamiento médico,
como siempre, la homeopatía le puede mejorar bastantes de sus síntomas y ya de acuerdo a la causa de sus convulsiones puede ser un tratamiento combinado con sus fármacos tradicionales. No es cambiar un tratamiento por otro, se complementan. O sea, no hay ningún momento en el que le quiten uno porque de repente eso también es lo que sucede, ¿no? Llegamos a algunos, con algunos médicos homeópatas y dicen, bueno, entonces quita todo lo que estás tomando y solo toma esto. ¿Eso qué opinan ustedes de En eso? el caso de las convulsiones, yo no lo recomendaría. Yo recomendaría que hubiera mucha precaución, mucho seguimiento y más que nada, a lo mejor combinar, pero no sustituir por el riesgo al paciente. Una recomendación general a toda la gente que va con la esperanza de que le curen problemas serios. Y serios me refiero, problemas cardiológicos, problemas neurológicos, problemas oncológicos, con cierto grado de avance. No se recomienda de ninguna manera, eso lo enseñamos nosotros dentro del entrenamiento de ciertos médicos en homeopatía, de que no se recomienda de primera intención quitar fármacos alopáticos, de ninguna manera. La homeopatía, si va a ayudar algo, va a entrar como complementario, en forma sencilla, y lo que pueda ir avanzando en el tiempo, en la evolución de un caso que va mejorando, se pueden ir regulando y minimizando ciertos medicamentos, pero yo recomiendo que trabajen en equipo con el cardiólogo, con el neurólogo, con el oncólogo, con quien sea necesario, y entonces ahí la homeopatía realmente te puede mejorar tu calidad de vida. Claro, eso es muy importante que lo entendamos, por favor. La señora Maricruz dice, quiero saber si las cataratas se pueden curar o tratar con homeopatía. Señora, el próximo lunes, si quiere, le hacemos la invitación para que esté aquí con nosotros. Yo le hice la misma pregunta a nuestros invitados, me dijeron que no. Eso necesita ir usted con un especialista. Dentro de los oftalmólogos hay incluso especialidades solo para tratar cataratas, para tratar glaucoma, y será el tema de la próxima semana, así que sí le había hecho esta pregunta. Nos hablan también de esquizofrenia, ya nos explicaron cómo funciona la homeopatía. Dice María Dolores, me explotó un petardo en mi ojo y me trataron en el hospital Conde de Valenciana. Es Conde de la Valenciana, ¿no? Conde de la Valenciana. Me extrajeron el vitrio y me dicen que tengo posibilidades de recuperar mi vista con tratamiento homeopático. Lo que nosotros sepamos no existe. Sí, es importante también que nos digan quién se los está diciendo, caray, ¿no? Porque sí, eso que estábamos comentando, de repente sí hay personas que efectivamente toman un curso de 2 semanas y consideran que pueden hacer ejercer, ¿no? Y aparte autonombrarse doctores en homeopatía, y eso hay que tener como mucho cuidado. Ya el doctor nos dijo exactamente qué es lo que tenemos que ver, que tengan su cédula, que tengan algo que los respalde, y entonces nosotros ya podemos confiar. Dice Eliseo Salas, que tiene incontingencia urinaria y que a dónde puede acudir en Mexicali, o si puede venir para acá que lo traten. ¿Puede haber alguna opción con ustedes? Sí, como siempre y como hemos comentado, todo esto depende de la causa de la incontinencia, y el especialista indicado es el urólogo. El medicamento y la terapéutica homeopática lo pueden ayudar de manera sintomática. Eso es importante que lo entendamos todos, ¿no? De manera sintomática, pero de todas maneras hay que hacer otras cosas. En algunos casos llegar a la cirugía, como ya nos han dicho. Gabriela Torres dice, tengo un hijo con discapacidad intelectual, autismo. Quiero saber si algún tratamiento homeopático puede apoyar a las personas con esta discapacidad. En Estados Unidos, en Europa, se están utilizando como homeopatía, como complemento de este tipo de pacientes. Desgraciadamente todavía no hay estudios concluyentes, pero sí se ha llegado a ver, al menos en mi práctica personal, yo manejo niños con problemas de conducta, no de autismo estrictamente, pero sí con algunos problemas de déficit de aprendizaje. Eso es que seguro nos los iban a preguntar después de ahorita. Y sí se han visto resultados, pero trabajamos en equipo, ¿no? Con los maestros y con los psicólogos, ¿no? ¿Qué resultados se han visto? Pues la verdad es que la homeopatía, cuando está bien prescrita en cada caso en particular, para empezar te puede bajar la ansiedad del niño, te baja la inquietud, de alguna manera el niño mejora su atención sin necesidad de dar los fármacos convencionales. Acepto que el tratamiento es lento, pero sí se van logrando buenos resultados. Y hay papás que de veras definitivamente dicen, yo no le voy a estar metiendo tal fármaco a mi hijo que me lo está recomendando el psicoterapeuta, el pediatra, el psiquiatra, ¿no?
Doctor, ¿y qué tan lento? Para que los que estén escuchando lo sepan, porque de eso de TDA nos preguntan Estamos muchísimo. hablando de, cuando menos, si la prescripción es muy exitosa, digamos, puedes notar cambios en los primeros 2 meses o 3. Bueno, no, pues y si es quieres un bastante tratamiento ya que digas, realmente mejoró, yo tengo un caso ahorita que estoy a punto de dar de alta, me llevé 12, 14 meses. No, bueno, pues es bastante rápido. No toma fármacos alopáticos y ha ido mejorando, pero es un equipo de trabajo, ¿no? Claro, sí, eso es importante porque lo hemos dicho siempre en todos los programas, Sí. ¿no? Siempre hay que tratarlo con un equipo de trabajo. Nora, La ¿alguna última llamada, Ángeles Linares, dice, tengo una nieta que desde 1 año empezó con problemas respiratorios, a los 3 años mi hija la llevó con un homeópata y ya está bien. La homeopatía sí funciona siempre y cuando vayamos con gente que sí sabe y tenga cédula profesional. Y pues ya casi se nos va a terminar el programa. Y aún doctor. con la cédula profesional, lo ideal es que sean certificados, ¿no? Y que sean gente que cada 3 años, un grupo de pares, o sea, un grupo de médicos homeópatas con la seriedad profesional y académica suficiente, estén avalando y dándole una carta, un diplomado donde diga que ese médico homeópata realmente está todavía con las habilidades necesarias. ¿Eso son cada 3 años? Sí. Es muy Y importante. con un homeópata también se vale, si no me funciona en determinado tiempo, ¿puedo irme a una segunda opinión? Por supuesto, valdría la pena, Claro. ¿verdad? Decir, no me funcionó con uno, voy a probar con otro y no decir la homeopatía no sirve porque la tomé una vez y no me resultó. Claro. Entonces, esto es muy importante. Varios elementos, ¿no? Como están diciendo, la paciencia, la constancia, checar que sea una persona profesional. Se llama apego terapéutico, es uno de los grandes problemas de la medicina moderna. ¿Qué En general. Ajá. Que muchos tratamientos no tienen éxito por la inconstancia precisamente del paciente, ¿no? Claro. Porque van dejando los tratamientos, flexibilizan sus horarios, ay, pues con media pastillita a lo mejor estoy bien de todas maneras. Son prácticas de riesgo que el paciente asume. Ese es su riesgo que él toma, porque tiene una buena prescripción, tiene un buen respaldo médico y luego hace lo que quiere. Claro, eso qué importante. Pero aparte de eso, en todos los ámbitos, en cualquier cosa. Claro. ¿Quieren alguna conclusión? ¿Algún comentario final? A mí me gustaría comentar que, pues contar a todo nuestro teleauditorio que el Hospital Nacional Homeopático es un hospital federal dependiente de la Secretaría de Salud, que dentro de su modelo mixto atiende las especialidades de mediana complejidad como son medicina interna, pediatría, cirugía general, y que además tiene y cuenta con la terapéutica homeopática. Muchísimas gracias. De final, por favor. Pues, que se animen y que entiendan que la homeopatía es una opción, una gran alternativa, una gran terapéutica homeopática y que está abierta para todas las edades, no tiene contraindicación, inclusive embarazadas la pueden tomar. Qué interesante. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, a doctoras, doctores, muchísimas gracias a ustedes. Nora, gracias por estar aquí y a ti por siempre estar aquí. Nos vemos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias.